Hola, estudiantes de cuarto año medio A y B del Colegio Castilla y Aragón. Reciban un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien junto a sus familiares y que se estén resguardando. Bien, en esta sesión número 15 vamos a hablar un poco sobre la representación de datos a través de tablas y gráficos. Recordemos que nosotros tenemos un objetivo que es evaluar críticamente información estadística extraída de tablas y gráficos. Esto que está acá es algo que se va a tomar en consideración para la prueba de transición universitaria, que son las tablas de frecuencia absoluta y relativa, los tipos de gráficos que permiten representar datos y también los problemas que involucran tablas y gráficos en diversos contextos. Vamos a recordar un poco lo que son las tablas de distribución de frecuencia absoluta y relativa, porque es algo que ya ustedes han trabajado anteriormente. Aquí vamos a hacer como recordar un poco lo que ya ustedes han trabajado. Recordemos que las tablas de frecuencia son una herramienta que nos permiten ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Tenemos varios tipos de frecuencia, que está la absoluta, la acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Vamos primero con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Es decir, cada vez que aparece un dato en un estudio estadístico, esa es la frecuencia. Si aparece 3 veces ese dato, entonces su frecuencia es de 3 veces. La suma de esas frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que se representa por la letra n. Si nosotros observamos esta tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados por intervalos, si ustedes observan acá, aquí me aparece que 9 personas sacaron entre 3 y 4 en la prueba de historia. Aquí 7 personas, 7 estudiantes sacaron entre 5 y 6 en la prueba de historia. Bien, esta es una tabla de distribución de frecuencia. Aquí están las frecuencias. Si yo las sumo, me va a dar 45. Y acá tenemos los intervalos. ¿Bien? Luego tenemos la tabla de distribución de frecuencia. Agregamos una columna. Es la frecuencia absoluta acumulada. Nosotros vemos es la suma de la frecuencia absoluta de los valores de una población o muestra. Ejemplo, la primera frecuencia absoluta que nosotros colocamos en la tabla es 4, que es la inicial. Luego vamos sumando 4 más 8, 12. 12 más 9, 21, 21 más 11, 32, 32 más 7, 39 y así vamos hasta llegar al número total de datos que es 45. En el caso de la frecuencia relativa es la proporción de valores iguales a x sub i en el conjunto de datos, es decir, la frecuencia absoluta nosotros la vamos a dividir por el número total de elementos y ahí es donde vamos a obtener la frecuencia relativa. Aquí está. Tenemos entonces la frecuencia absoluta, que es 4, la divido entre el número total de datos, que es 45, y obtengo la frecuencia relativa. 8 dividido entre 45, obtengo la frecuencia relativa. Ahora, yo puedo tener la frecuencia relativa porcentual si yo estos decimales que está acá los multiplico por 100. Si yo multiplico 0,09 por 100 me va a dar 9%, es decir, que el 9% de ese grupo de estudiantes se encuentra en el intervalo de 1 a 2 puntos. Si yo multiplico este decimal, que es 0,24 por 100, quiere decir que el 24% de los estudiantes tienen una nota de 4 a 5 puntos. Bien. La suma de todas estas frecuencias relativas debe ser igual a 1. Claro, porque si tú sumas todo esto después en porcentaje, si lo multiplicas por 100, eso te va a dar igual al 100%. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. En la frecuencia relativa acumulada es algo parecido cuando nosotros hicimos la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, cada valor siempre es mayor a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada de un elemento es la suma de las frecuencias relativas de los elementos menores o iguales. Ejemplo, yo tengo acá mi frecuencia relativa, pero para obtener la acumulada, la primera la dejo exactamente igual y después voy sumando. 0,09 por la siguiente, aquí está. Luego, el resultado que tengo por más 0,2, 0,47 más 0,24 y así vamos sucesivamente hasta llegar al valor de 1.
También puedo hacerlo como expliqué anteriormente. Si yo estos decimales los multiplico por 100, tengo la frecuencia relativa acumulada porcentual, que es lo que tenemos aquí en un ladito cuando lo multiplicamos por 100. En este caso yo puedo decir que el 47% de los estudiantes tienen una nota menor a 4. 47% de los estudiantes tienen una nota inferior a 4. También puedo decir, si yo sumo estos dos decimales, que es 16 y 13, 0,13, eso me va a dar 29, ¿cierto? Porque 6 más 3 es 9, me va a dar 29. El 29% de los estudiantes tienen nota de 5 a 7 puntos. ¿Bien? Y yo puedo colocar aquí más información. Aquí me explico también un poquito. En la tabla de distribución de frecuencias se puede observar que el 49% de las personas tienen notas menores a 4, mientras que el 29% de los estudiantes tienen las notas superiores a 5. ¿Por qué el 29? Porque yo sumé estas dos frecuencias relativas, lo multipliqué por 100 y me da el porcentaje de personas que están en estos intervalos. Luego vamos acá con los tipos de gráficos. Las gráficas son empleadas para representar datos estadísticos de forma gráfica, es decir, de forma visual, de manera que todos los datos puedan ser interpretados, analizados y entendidos de la manera más sencilla. Los gráficos nos permiten observar el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. Tenemos muchos tipos de gráficos, estos son los que vamos a tratar ahora, que son los histogramas, los polígonos de frecuencia y frecuencias acumuladas y el gráfico circular. Aquí tenemos el primero, es el histograma de frecuencias. Estamos ocupando igual los mismos datos que tenemos en la tabla anterior, la de las notas de historia. Aquí el histograma es una representación gráfica de la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa agrupada en intervalos de clase. En este caso es intervalos de clase, pero también puede ser en una tabla de distribución de frecuencias. Es un gráfico de barras juntas donde la altura es proporcional a la frecuencia absoluta. Recordemos que si yo le puedo dar clic acá para verlo un poco más grande, para ampliarlo, aquí tenemos de 2 a 3 puntos, 8 estudiantes. Aquí de 3 a 4 puntos, 9 estudiantes. De 4 a 5 puntos en la prueba de historia, 11 estudiantes. De 5 a 6, 7. Y ahí está nuestro histograma. Aquí está repetido otra vez. Aquí tenemos también el polígono de frecuencia, que es la representación gráfica que se obtiene a partir de un histograma uniendo los puntos medios. Si ustedes observan acá, aquí yo lo que hago es que se unen los puntos medios de este histograma y se obtiene el polígono de frecuencia. Bien, lo vamos a ampliar un poco para que se vea mejor. En este caso, tengo el polígono de frecuencias acumuladas. Aquí el que ustedes ven acá es el polígono de frecuencia, el normal, ¿verdad? El de la frecuencia, fíjense que aquí está, cuando el intervalo está entre 4 y 5 son 11 personas, ahí está, pero ahora si yo quiero ver también el polígono de frecuencias acumuladas, le puedo dar aquí en más información y aquí tengo mi polígono de frecuencias acumuladas. Igual forma acá en información, debajo de histograma de frecuencia, también está el histograma de frecuencias acumuladas. Observen acá que está mi tablita, se construye el histograma de frecuencias acumuladas. Me dice el histograma de frecuencias acumuladas, se observa que 21 estudiantes tienen todas las notas menores a 4 puntos. Aquí está, 21 estudiantes tienen notas inferiores a 4 puntos. También yo podría decir, si a mí me preguntan cuál es la frecuencia relativa del intervalo que está el puntaje que está entre 5 y 6. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Si yo no tuviera esta tabla, de valores, ¿qué debo hacer entonces? Restar 39 menos 32. Si yo resto 39 menos 32 me va a dar 7, que es la frecuencia absoluta. Bien, ahí voy a obtener la frecuencia absoluta de ese histograma de frecuencia, de ese intervalo exactamente. Bien, y por último tenemos el gráfico circular, que este tipo de gráficos muestra la relación porcentual entre las partes con relación a su conjunto. Aquí vamos a ver, vamos a cliquear aquí. Aquí está. En este caso hicimos un gráfico de la frecuencia relativa porcentual. Ya nosotros recuerden que la frecuencia relativa se obtiene al dividir
la frecuencia absoluta entre el número total de datos y luego lo multiplico por 100 para obtener la frecuencia relativa porcentual. Y aquí tengo mi gráfico, que está 20%, está entre 3 y 4, el 24% entre 4 y 5, y así nos muestra también de una forma, de otro tipo de gráfico, la información. Bien, vamos a ver un ejercicio, un problema que dice: el gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Observamos que tenemos un gráfico circular, 30 personas están muy de acuerdo con la implementación de la sala de computación en el colegio, 37% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 2% no contesta, el 2% está en algo en desacuerdo y el 29% está en algo de acuerdo de que haya implementado las salas de computación en su colegio. Bien, entre los enunciados tenemos la frecuencia relativa de lo que contestan muy de acuerdo es 3 dividido en 10. Que está muy de acuerdo, me dice que si esa es la frecuencia relativa. Vamos a ver, le voy a cliquear acá para que veamos. Aquí está. Antes de nosotros poder responder todo este tipo de preguntas, nosotros vamos a construir la tabla de distribución de frecuencias para que se vea mejor y nosotros poder traducir ese gráfico que está allí. Considerando que son 300 estudiantes encuestados, podemos construir la siguiente tabla. Tenemos entonces que 30% está muy de acuerdo y el 30%. ¿Cuál es la frecuencia de 30%? Recordemos que el 30%, nosotros para poder obtener la frecuencia porcentual, nosotros multiplicamos por 100 y además de eso nosotros dividimos esa cantidad entre el número total de datos. Entonces hacemos la operación opuesta. Es decir, al 30 lo divido en 100 y lo multiplico entre el número total de datos. Por eso es que 0,3 por 300 es igual a 90. Si bien es cierto, aquí es 90, recuerden que la frecuencia relativa es la división o es el cociente entre la frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Bien? Entonces sería 90 dividido en 300. Y 90 dividido en 300 es 3 partido en 10. Vamos a ver aquí. Muy bien, aquí dice A es verdadera. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 90 dividido en 300, que es 3 dividido en 10 cuando se simplifica. Luego vamos a ver la segunda, dice: la frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo superan en 8 estudiantes a los que contestaron algo de acuerdo. Bien, aquí son 37% los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo. Vamos a colocarlos acá. Cuando nosotros hacemos la operación inversa en frecuencia, ¿qué hacemos nosotros? Recordemos que la frecuencia porcentual es la división entre la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos por 100. Entonces, por eso hacemos el proceso inverso. Es 100, es 37 dividido en 100 multiplicado por el número total de datos, que es 300, y por eso tenemos que 111 la frecuencia absoluta. Bien, entonces 111 es la frecuencia absoluta de aquellos que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo, y las personas que contestaron algo de acuerdo, aquí está, son 87. Si nosotros restamos 111 menos 84, o menos 87, perdón, da un número superior. Fíjense, aquí estoy 111 menos 87, la diferencia es de 24, de manera que la cantidad de estudiantes que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo supera en 24 la cantidad de estudiantes que contestaron algo de acuerdo, y por lo tanto la respuesta es falsa, porque dice supera en 8, supera en 24. Luego tenemos el nivel de acuerdo de la encuesta es bimodal. Vamos a ver, nivel de acuerdo. El nivel de acuerdo que está acá es bimodal. No.
algo de acuerdo. Yo creo que es la pregunta exactamente. No es bimodal porque es solo el 2%. Vamos a clicar acá. Es falsa porque ni de acuerdo ni en desacuerdo es la categoría que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, esta categoría es la moda. Esta es la única categoría que es la moda porque tiene mayor cantidad de porcentaje, mayor cantidad de frecuencia. Y luego en la última, 2 estudiantes no contestan la encuesta. Aquí dice no contestan la encuesta, es el 2%. Bien, 2%. Eso no quiere decir que aquí nos salimos un poquito. Voy a intentar entrar nuevamente. Aquí está, bien. Dos estudiantes no contestan la encuesta. Si nosotros vemos ahí dice que es el 2% el que no contesta la encuesta. Pero el 2% no quiere decir que son 2 estudiantes. ¿Qué hago entonces? Si eso es la frecuencia porcentual, la divido por 100, que es 0,2, y la multiplico entre el número total de datos, que es 300, y me da que 6 estudiantes contestaron, o no contestaron, perdón, la encuesta, que es el 2%. Le doy clic acá. La D también es falsa, pues la tabla se tiene que 6 estudiantes no contestaron la encuesta y no 2, como dice acá. Entonces, por lo tanto, la única respuesta correcta, la única afirmación correcta es la A. Este es más o menos el modelo de preguntas. Espero que haya quedado un poco claro. Aquí nosotros estamos viendo lo que es el estudio para hacer el cierre, el estudio de las tablas, de los gráficos, analizando, extraemos la información y además esto es algo que nos ayuda muchísimo para la toma de decisión. Bueno, estudiantes, que estén muy bien. Les dejé el video, por supuesto, el Genially, y además de eso, unos ejercicios en un formulario de Google para que ustedes lo puedan hacer. Cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir a través de Classroom por un mensaje privado. Y bueno, nos vemos próximamente en las próximas clases consultivas. Que estén muy bien y hasta luego.